Pues vamos a continuar con las pláticas. Ahora yo les voy a dar una plática que son algunos ejemplos de ciencia de datos en aplicaciones industriales. Mi puesto aquí en el CIMAD es coordinador de servicios tecnológicos y ahorita les voy a ir platicando eso qué significa aquí en el CIMAD. Y bueno, Leti ya nos estuvo platicando algunas de las fuentes de datos que se tienen, que nos van proveyendo información. Entonces tenemos toda la parte de datos estructurados. Datos estructurados, como Leti lo mencionó, son todo lo que viene de base de datos. Todo lo que viene de bases de datos. eh, También tenemos, por ejemplo, todo lo que se está guardando de información en las empresas, especialmente, como todos saben, dentro de las líneas de las empresas, dentro de toda la cadena de valor, se van guardando información desde quiénes son los proveedores, si se tiene materia prima, qué datos, qué has estado realizando en producción, cuánto se tienen inventarios, etcétera. Entonces, como todos saben, si son de TI, pues tuvo todo un auge en la parte de datos estructurados. Otro tipo de información que tenemos son toda la parte de libros, blogs, artículos, toda la parte de redes sociales, que sí, ahorita, como saben, nos está dando muchísima información. Ya Leti mencionó algunos ejemplos, por ejemplo, de análisis de sentimientos con base en tweets, etcétera, ¿no? Entonces tenemos ese tipo de información también. Y luego también dentro de la parte industrial tenemos todas las maquinarias que están juntando toda la información de los dispositivos. O sea, tienen la parte de sensores, de robótica, dentro de cada una digamos que dentro de los mecanismos se va guardando información, variables de temperatura, de altitud en algunos casos, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues también tenemos muchas secuencias de video, imágenes, audios, que nos van dando también bastante información. Entonces, al final, todos estos datos son complejos, es un gran volumen de información y se generan a gran velocidad. Entonces, ahorita se tiene que estar utilizando toda esta información, digamos que se tiene que procesar toda esta información para obtener los beneficios que queremos y responder las preguntas que queremos, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo principal? Pues es extraer conocimiento relevante. Dentro de todas estas fuentes de información que ya les dije, o más bien fuentes de datos que luego queremos que se transformen en información, lo que estamos buscando es extraer conocimiento que nos ayude a resolver ciertas preguntas. Entonces, ya Leti estuvo platicando toda la parte de lo que hace ciencia de datos y entonces está este perfil, ¿no? Que es el perfil de científico de datos, que lo que está haciendo es tener una mezcla entre varios perfiles. Entonces, por eso son de las características que se tendrían que tener, ¿no? O sea, computación, matemáticas, estadísticas y negocios. Entonces, creo que hay un problema de transmisión. Ya. Entonces, eh, dentro de todas estas cuestiones hay una parte que es bien importante que es inteligencia artificial. Dentro de inteligencia artificial es como una parte o el corazón, una parte del corazón de ciencia de datos. Al final, algo que nos está ayudando bastante es el uso de técnicas inteligentes de análisis de datos para propiciar el desarrollo de tecnologías que están siendo aplicadas de forma exitosa a extracción de conocimiento. Ahora bien, Leti mencionaba que al final ciencia de datos es una de las áreas que son más multidisciplinarias, lo cual es cierto, porque al final se están juntando muchos conocimientos que tienen que ver con distintos grupos, tienen que ver, como ya lo mencioné, con el grupo de computación, de matemáticas, de estadísticas y toda la parte de negocio, en donde negocio a lo que me refiero es no solo digamos que de la parte de ventas, etcétera, sino más bien todas las líneas podrían ser física, podría ser astronomía, podría ser muchas cosas dependiendo de las preguntas y de los datos que queramos contestar. Esto al final a qué nos lleva, pues nos lleva a una parte que es transformación digital. Entonces voy a aprovechar aquí a hacer un paréntesis y voy a contar un poquito así como el comercial. Nosotros somos el Centro de Investigación en Matemáticas, somos un centro público de investigación del sistema de CONACYT
Y dentro de nuestros objetivos tenemos varios que son, el primero es la investigación, la formación de recursos humanos, la vinculación y la difusión de todo lo que se está haciendo. Entonces, dentro de nuestras áreas de experiencia están matemáticas, ciencias de la computación, probabilidad y estadística. Tenemos sedes en 5 diferentes regiones. Y bueno, algo que estamos haciendo, tenemos maestrías y doctorados por la parte de formación de recursos humanos en las líneas que ya mencioné, pero lo que en especial quisiera platicar es la parte de vinculación. La parte de vinculación lo que estamos tratando es dar soluciones y transferir el conocimiento a las empresas, a la sociedad, sector público, privado y a otros centros. Entonces, aquí en esta parte de vinculación es donde nos estamos tratando de enfocar en algún momento en transmitir todo lo que estamos desarrollando como centro. Entonces, que no se quede solo en la parte de investigación, sino que se pueda promover. Entonces, dentro de esta vinculación, empezó hace muchos años, en 1999, y los principales digamos que los principales proyectos que se hacían en el área de matemáticas, de estadística, luego fue evolucionando a cómputo científico y ahorita principalmente ciencia de datos e inteligencia artificial. Entonces, damos soluciones a las empresas por medio de proyectos de consultoría y de capacitación. Esto se los menciono porque ahorita voy a platicarles algunos de los proyectos que se están haciendo en este sentido y nada más quiero que tengamos todos la misma base, ¿no? Tenemos varias áreas de impacto que tienen que ver con inteligencia de negocios, desarrollo de software, nanotecnología, salud, biomedicina, etc. Y algo que creo que es muy importante mencionar y que tiene que ver con toda la parte multidisciplinaria es que no trabajamos solos. Y creo que eso es algo que es básico en todo lo que tiene que ver con ciencia de datos. Hace rato preguntaban cuál era el mejor lenguaje que se quería aprender, que se tenía que aprender para hacer ciencia de datos. Creo que depende qué es lo que quieres hacer. Porque hay muchísimas, digamos que, muchísimas líneas en las que te puedes enfocar. Entonces, al final, es difícil que una sola persona tenga los conocimientos que se requieren para hacer todo un proyecto. Entonces, más bien lo que se está haciendo es trabajando multidisciplinariamente. Trabajan matemáticos, estadísticos, gente que son los expertos en la información, etcétera. Entonces, aquí son algunos ejemplos de cómo CIMAD, qué relaciones tenemos. Tenemos relaciones nacionales, en este caso están descritas varias internacionales y varios, digamos que consorcios y laboratorios en donde se está trabajando en conjunto con otras instituciones para resolver algo en específico. Por ejemplo, hay uno de hidrocarburos y se trabaja con el Politécnico, con UK, con el IMP, está la Alianza de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, que se trabaja con otros centros públicos de CONACYT, etcétera. Entonces, al final, algo que tenemos que tener en cuenta todos para trabajar ciencia de datos es que se tiene que trabajar con muchos diferentes tipos de perfiles de personas, porque eso nos lo solicita toda la parte de datos. Entonces, les voy a platicar algunos de los ejemplos de aplicaciones que tenemos. Y voy a empezar con un ejemplo de un objeto que todo el mundo conocemos, un objeto que además de ser algo que estamos constantemente un objeto que está constantemente en movimiento, es algo que todos usamos. Entonces voy a empezar con un billete de 50 pesos. Entonces, algo importante a señalar en este objeto es que su comportamiento depende de la zona geográfica del. ¿Y a qué me refiero? El objeto se va degradando, lo vamos pasando, se va deteriorando y lo que va pasando es que dependiendo de cada una de las regiones del país, tiene diferente comportamiento. ¿Por qué? Porque la temperatura es diferente, la presión es diferente, la humedad es diferente y luego pueden pasar, digamos que fenómenos que hagan que este objeto se dañe más. Por ejemplo, dentro de toda la que son las zonas de playas, etcétera, puede haber huracanes y el objeto se degrada más rápidamente. No es lo mismo que ustedes estén pasando un billete entre, no sé, aquí en el centro del país, yo estoy en el centro del país, a que lo estén pasando cuando hay un huracán o cuando las condiciones climáticas son diferentes.
Ahora, también dentro de este objeto tiene que ver alguna se va a deteriorar de manera diferente a un objeto, por ejemplo, que sea como un billete de 500 pesos. Es diferente cómo manejamos desde el trato que le damos a un billete de 50 pesos que el trato que le damos a un billete de 500 pesos y no se diga a uno de 1000 pesos. También pueden ver en los billetes que tienen diferentes materiales, que se pueden ser polímero o papel. Entonces los billetes de 20 pesos son de polímero, los de 50, y luego hay billetes de papel, como los de 500 o los de 1000. ¿Esto a qué me lleva? Pues a que al final se tiene un deterioro en los billetes que tiene que ver con muchas características diferentes. Tiene que ver con características de humedad, de temperatura, de región geográfica, desde cómo lo cuidamos, cómo lo doblamos, cuánto tiempo lo estamos circulando. Es diferente el tiempo de circulación de un billete de 50 pesos que uno de 500. Entonces, dentro de uno de los proyectos que hemos estado trabajando, hemos trabajado con Banco de México y lo que buscamos es generar algoritmos que tienen que ver con procesamiento de imágenes y aprendizaje a máquina para identificar ciertas características como denominación de deterioro de billetes en circulación. Entonces, ¿por qué es importante esto? Al final, lo que va para el banco, la mayor parte de sustitución de los billetes es por deterioro. Entonces, dentro de esos deterioros se tienen pérdida de tinta, arrugas, suciedad, manchas, cambios de color, etc. Entonces, ¿qué se está haciendo aquí? Pues están haciendo técnicas de ciencia de datos y de aprendizaje máquina para estar procesando, sacando esa información que, como pudieron ver, se junta información de diferentes tipos. Se junta información de imágenes, de regiones, que tienen que ver con dónde se distribuyó, etc. Entonces, este es uno de los ejemplos de proyectos que hemos estado trabajando. Voy a hacer una pausa porque creo que hay un problema de transmisión. Denme un segundo. Nada más, ahorita que compartas. Bueno, listo. Continuamos. Perdón por las partes de transmisión, que creo que no se alcanzaba a ver algo. Entonces, dentro de este análisis de deterioro, lo que se está checando es, por ejemplo, si se tienen arrugas. Eso lo hacemos por medio de técnicas de procesamiento de imágenes, como wavelets. También se analiza el color, etc. Entonces, les digo, lo que estamos haciendo es generar, obtener información para dar respuesta a cuándo se tiene que cambiar un billete por medio de procesamiento de imágenes, por información georreferenciada, etc. Entonces, algo importante también aquí a señalar es que tenemos que saber qué es lo que queremos contestar. Entonces, aquí en especial para Banco de México lo que les interesa nuevamente es el deterioro, pero también lo que les interesa, por ejemplo, es cada billete tiene un cierto diseño, colores, etcétera, que también influyen, ¿no?, en el deterioro. Entonces, ese es un ejemplo que quería platicarles. Otro ejemplo que tenemos es la parte de desambiguación de textos en español. Al final tienen un documento en donde están escrito toda una descripción de un suceso, ¿no? En este caso es una balacera. Y lo que se está buscando es tratar de obtener la información de en qué lugar se pasó esta balacera, ¿no? Entonces, nuevamente es un texto, es un documento. Lo que se empieza a buscar son, bueno, se hace todo un procesamiento de las palabras, pero lo que estamos buscando es encontrar entidades georreferenciables. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Pues hacemos técnicas de procesamiento de lenguaje natural, de machine learning, y se van generando diferentes, digamos que diferentes pasos. Primero se tiene generar, bueno, más bien que obtener las características léxicas y semánticas del texto. Luego se tiene que hacer una búsqueda y geolocalización de las entidades mediante alguna aplicación tipo geotagging. Y luego se tienen puede haber varias opciones candidatas, varias ubicaciones candidatas. Y con eso lo que se hace ya es, de acuerdo a la demás información que se tiene en el texto, pues empieza a ver dónde es más probable, dónde existe una probabilidad más alta de que ese sea el lugar. Entonces, esta es otra de las aplicaciones. Si se fijan,
Aquí se tienen bastantes, digamos que bastantes características que se tienen que considerar. Se tienen que considerar la parte léxica, además de identificar las palabras, hacer toda la parte de georreferenciación, hacer el ranking y después hacer toda la parte de la combinación de las heurísticas que te diga cuál es la más probable. Entonces, nuevamente aquí se están utilizando técnicas de inteligencia artificial. Otro ejemplo que también quisiera mencionar es modelos de interacción en redes sociales utilizando grafos. Al final, Leticia lo mencionó un poco en su presentación. Tienen ustedes bastante información por medio de redes sociales y al final existen aplicaciones que se están haciendo utilizando esa información que están compartiendo mucha gente. O sea, por ejemplo, cada vez que ponen hashtag algo, se va generando como toda una liga de quienes están diciendo o participando en algún, ya sea evento, siguiendo a una celebridad, etcétera. Y después con esa información se puede ver qué tantas, digamos que, qué tanta, ¿cómo decirlo? No sé, qué tan positivos son los comentarios, si están dando información que es positiva, si es negativa, si dentro de qué, digamos que quiénes son los que se comportan similar a ustedes, que eso es una de las partes que tenemos siempre que digamos que es uno de nuestros principales objetivos, saber qué tan parecido eres a cierto grupo, porque a partir de ese parecido puedes obtener nueva información, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. Otro ejemplo de proyecto es en una empresa, en un entorno industrial. Por ejemplo, algo que se está tratando de hacer ahorita es adquisición y análisis de datos, hacer todo un sistema de trazabilidad para estar siguiendo como un cierto producto, todos los procesos que va pasando, todo el proceso, y asegurar la calidad del producto y que el proceso está normal. Ahora, esto funciona en dos sentidos. Funciona en el sentido de estar revisando la calidad desde que lo estoy creando, pero aparte también, una vez que se distribuye en el mercado, que se vende, y falla uno de los productos, entonces se pueden ir hacia atrás y ahí pueden ver por cuáles procesos pasó y poder identificar si fue una falla que solo tuvo ese producto o tuvo todo un grupo de productos. Entonces, toda esta parte de trazabilidad inteligente es una de las, digamos que es de lo que más están solicitando las empresas en entornos industriales. Entonces, aquí les digo, tiene el enfoque de que puede ser cuando lo estás creando y también en el sentido contrario, ¿no? Todo el control del proceso para ver si algo está fallando consistentemente y no te habías dado cuenta de eso. Entonces, aquí nuevamente se tiene que ver cuál es la información que es relevante, cuál es la información que se tendría que estar revisando y entonces con base en eso se tiene que ir obteniendo cuáles son los datos que son los más importantes, porque probablemente se está almacenando bastante información, pero no son los datos más interesantes. Entonces, este es otro ejemplo. Nuevamente menciono aquí que muchos de los algoritmos se hacen con Machine Learning. Esto, digamos que existen otras técnicas. Ahorita una muy impulsada es todo lo de inteligencia artificial con Machine Learning, Deep Learning, etcétera. Ahora, también existen herramientas de seguridad basadas en biométricos. Como ustedes saben, los celulares ya tienen, por ejemplo, para la huella digital, o por rostro, por ejemplo. Ese también es un ejemplo muy, digamos, muy característico de todo lo que se necesita estar utilizando, toda la información que se tiene que utilizar. Por ejemplo, al final todos son imágenes, las huellas es una imagen, se les hacen ciertos procesos para sacar cuáles son los puntos característicos que deberían estar considerando, donde los puntos característicos son donde tienen un valle, donde se terminó una de las líneas, etcétera, ¿no? En la cuestión de rostros, lo mismo, de a qué distancia se tienen separados los ojos, color de ojos, tipo de ojos, y todavía más características faciales mucho más grandes. Entonces, todo esto nos ayuda para hacer herramientas de seguridad, pero también de publicidad. Entonces, al final, aquí en CIMAT se ha hecho un sistema para reconocer el género y la edad aparente de una persona. Entonces, aquí todavía hay muchos problemas, de hecho deben estar viendo un video
existen muchos problemas todavía para entrenar. ¿Por qué? Porque al final tiene que ver con toda la parte de la gente que tiene que probar el sistema y con la cual tienes que entrenar. Nuevamente, esto está basado en una red neuronal. Algo importante de las redes neuronales y de las técnicas de Machine Learning es que tienen que tener un conjunto suficientemente grande para estar entrenando y con base en ese hacer las pruebas, ¿no? Para ver qué tan bien se está comportando. Entonces aquí se tiene que tener una gran diversidad de información. Entonces, esto muchas veces es complicado para ciertas aplicaciones porque no se tiene suficiente información o la información está sesgada. Y ahí tocó un tema que es importante en ciencia de datos, que se mencionaba en el video que transmitimos al inicio, que es mientras se requiere datos multidisciplinarios y diferentes enfoques también para el procesamiento de los datos. ¿Por qué? Porque si no, de otra manera, toda la información está sesgada. Entonces aquí hay todo un tema ético de ciencia de datos, de sesgo de la información en ciencia de datos e inteligencia artificial en especial, ¿no? ¿Qué tan seguros estamos de que la información que estamos utilizando es la que requerimos para poder decir que el sistema se está comportando adecuadamente? Este es otro ejemplo de aplicaciones que se están haciendo, que es una clasificación de vehículos automáticamente. Entonces, nuevamente, ¿qué se está tratando de hacer aquí? Pues, por ejemplo, se tiene una empresa que se dedica a cuestiones de seguridad, está localizada cerca de una avenida, entonces dependiendo de los carros que circulan en esa avenida, lo que están tratando de obtener es información de que permita ver si está pasando un evento que no es, digamos, como el normal. Entonces, lo que se está buscando es hacer una identificación de los vehículos. Los vehículos generalmente pasan, digamos que de todos los estilos a todas las horas, pero probablemente en la noche, si pasan muchos tipos de vehículos que son, no sé, camionetas, pues puede que esté pasando algo extraño, ¿no? Entonces, esta también, les digo, nuevamente se junta toda la información de procesamiento de imágenes, de lo que se está trabajando, ¿no? Ahora, como tal, en las áreas de inteligencia de negocios se tienen muchísimas aplicaciones de ciencia de datos. Al final creo que es una de las áreas, así, inteligencia de negocios es de las pioneras que empezaron a utilizar todo lo que era ciencia de datos. Entonces se puede hacer pronóstico de la demanda, análisis de lealtades y retenciones de los clientes. Aquí nuevamente les menciono, si ustedes se comportan similar a un grupo de personas, es muy probable que les va a llegar también información, por ejemplo, como en Amazon. Si ustedes compran un libro, ya de repente les llegan así como, pues todas estas personas que compraron el mismo libro que tú, también compraron estos otros. Entonces, al final se va haciendo, si ustedes le dan clic, se va haciendo como toda una obtención de información que va dando muchísimo más, digamos, datos para en algún momento clasificarlos. Entonces, por ejemplo, algo que también se ha hecho es identificación, por ejemplo, de patrones de consumo para obtener nuevos puntos de venta, para generar nuevas tiendas, etcétera. Entonces, al final, en un ticket viene muchísima información, ¿no? Viene de alguna manera un identificador del cliente, que no quiere decir que tenga su información personal, pero sí tienen un cierto un identificador, qué métodos de pago utilizaron, si utilizaron dinero electrónico, si están en un programa de lealtad. En el caso de que estén en un programa de lealtad, pues ya dieron más información, porque ahí sí viene el nombre, no sé, fecha de nacimiento, qué les gusta. También, por ejemplo, si ustedes están dando información por medio de, no sé, los planes de pago que estás utilizando, si estás utilizando meses sin intereses, también estás dando cierta información, además de todos los digamos, de la compra, ¿no? La hora, el lugar, qué compraste, cuántos artículos compraste en promoción, etcétera. Entonces, al final, con toda esa información, se puede hacer un análisis de transacciones en donde hay millones de registros diarios y con esa información puedes ir obteniendo tus clientes, qué es lo que están buscando, qué es lo que se está tratando de realizar, hacer una optimización de tu portafolio de productos
Y con todo eso puedes ir anticipando cuáles son los precios futuros, qué materia prima necesitas comprar. Por ejemplo, si tienes un cliente que te acostumbra a comprar cierto número de productos en una época y tienes otro cliente que generalmente se parece más o menos a ese, puedes predecir qué compras vas a realizar, ¿no? En cierto momento. Existen otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, que implican procesamiento de una gran cantidad de información. En esos casos, por ejemplo, tenemos todo lo que es métodos numéricos, optimización, todas estas aplicaciones que están enfocadas a la ingeniería, ¿no? Entonces, en este caso lo que se busca es resolver ecuaciones diferenciales parciales, utilizando y se tiene gran cantidad de información, ¿no? Entonces se pueden hacer simulaciones, por ejemplo, en este caso se están utilizando un clúster para correr simulaciones de cómo se comporta una glorieta que está aquí en Guanajuato, dependiendo de la cantidad de carros, para poder establecer tiempos automáticos de los semáforos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de aplicación. Hay muchas aplicaciones que se están buscando en la movilidad, enfocadas a movilidad de pasajeros, y entonces también eso al final es información georreferenciada, toda la parte de los vehículos, caracterización de los mismos, cómo se comportan dependiendo del tiempo, de la hora, etcétera, ¿no? Entonces todo eso va dando como nuevos panoramas de aplicaciones que se podrían estar realizando, ¿no? Y que todo esto tiene que ver con ciencia de datos. Y bueno, finalmente, así también en sentido de comercial, en el CIMAT se están trabajando muchos talleres en donde se quieren poner a disposición de estudiantes de otros, digamos que personas de otros perfiles, etcétera, en donde juntamos las líneas que manejamos en CIMAT, como es investigación, formación de recursos humanos, vinculación y divulgación, y que están enfocados mucho a ciencia de datos e inteligencia artificial. Entonces, estos son algunos ejemplos que tuvimos en el último semestre aquí en el CIMAT. Y bueno, pues con eso quisiera terminar. Al final creo que algo importante que hay que considerar en todo esto de ciencia de datos es como mencionaba Leti en la plática pasada, todo es multidisciplinario. Entonces, creo que al final se tienen que hacer grupos. Es difícil que una persona pueda manejar todo a la vez. Y entonces la búsqueda de grupos que trabajen interdisciplinariamente, eso ayuda bastante a que se puedan ir resolviendo problemas o contestando preguntas que se quieren resolver. Y creo que sería todo. Muchísimas gracias. Voy a parar esto para poder leer sus preguntas. Entonces, ¿con qué software trabajo yo y por qué? Bueno, en general, la parte les digo nuevamente, creo que depende de qué es lo que quieren hacer. En especial nosotros trabajamos mucho con Python, C Sharp, C++. ¿Por qué con eso? Pues porque son, digamos que los que nos permiten herramientas que sean como muy rápidas. Entonces, algo que es importante para las aplicaciones es que sea rápido, pero lo que sí creo que depende de lo que se quiera hacer. O sea, si quieres hacer visualización, utilizas otras herramientas. Si quieres programar, que es principalmente lo que nosotros hacemos, es Python y C++. También si utilizamos, por ejemplo, en CIMAT se utiliza mucho R, SPSS. Bueno, esa es una de las preguntas. Otra de las preguntas es si en el CIMAT contamos con talleres, cursos en línea. Sí tenemos toda una parte de educación continua, tenemos cursos muy bien enfocados a estadística, se tiene de hecho un programa en estadística que se tiene la mayor parte en línea. Ahora, en muchos de los talleres realmente habíamos estado participando de manera presencial, ahorita tuvimos que cambiar y ahora sí, como dicen todos, nos llegó la transformación digital de golpe. Pero sí contamos con varios talleres, ¿no? Creo que por medio de la página se van a ir enterando de los talleres. Ahorita varios están suspendidos, pero sí estamos tratando de volverlos a impulsar. Ahora,
Me gustaría que den una breve explicación de la información que presentaron en la conferencia de COVID-19. Híjole, existen varios modelos que se están realizando en el CIMAT, que tienen que ver con estar viendo toda la parte de predicción de cuántas camas de hospital se van a utilizar, etcétera, pero realmente es un trabajo en proceso. Entonces, creo que no podría ser más específica de un modelo. O sea, realmente en el CIMAT, no sé si ya lo liberaron, pero hay un portal en donde se van a estar diciendo todo lo que se está haciendo de COVID y fácilmente son 5 modelos diferentes. Hay algunos que están utilizando, por ejemplo, imágenes para identificar problemas de daños en los pulmones. Eso lo están haciendo algunos investigadores. Otros investigadores, les digo, están haciendo toda esta parte de ver cuántos casos va a haber, cuándo va a durar el pico, etcétera. Pero como todos los modelos, cada modelo da una respuesta de algo en específico que se quiere preguntar. Entonces, no hay un solo modelo, se tienen bastantes modelos. Y creo que ahí sí, bueno, no estoy capacitada como para decirles exactamente lo que se vio en la conferencia. ¿Qué frameworks y servidores recomiendan para las aplicaciones? Híjole, nuevamente, es que depende. O sea, existen muchas, digamos que muchas aplicaciones que te ayudan muchísimo, que tienen unas partes de visualización bastante interesantes. Por ejemplo, puedo mencionar, no sé, Tableau. Y realmente te da una idea de visualización de datos o te ayuda, tiene herramientas de visualización de datos bastante interesantes, bastante fuertes, pero pues como todo, ¿no? Sus precios son caros, etcétera. Yo he visto aplicaciones bastante elegantes en R, entonces creo que al final depende mucho de qué es lo que quieres responder nuevamente, tus recursos, etcétera, ¿no? Entonces existen, no sé, demasiadas aplicaciones, frameworks. Creo que si quieren les puedo dejar en los comentarios algunos que utilizamos nosotros, los que más hemos estado utilizando, pero se los puedo ir poniendo en los comentarios, ¿no? Si talleres o cursos cuentan con certificaciones, no en todos los casos. Creo que no somos una entidad que dé en general certificaciones. Creo que en general nuestro perfil es un poco más de educación, ¿cómo lo diría?, de investigación. Sé que algunos cuentan con certificaciones, depende de los talleres. Algunos, pero digamos que no todos los talleres o cursos cuentan con certificaciones. Y bueno, finalmente, para hacer un análisis de producción agropecuaria respecto a superficie sembrada, cosechada y sembrada, ¿qué programa me recomiendas utilizar? Híjole, creo que me van a decir que todo contesto lo mismo, pero de verdad depende de la aplicación. O sea, necesitamos conocer la información que tienen porque, como les digo, lo que se busca es contestar unas preguntas. Entonces, si no sabemos qué es lo que se quiere contestar, no podemos decir cuál es la información relevante. Entonces, o que nos va a ayudar a contestar esas preguntas. Entonces, generalmente lo primero que hacemos es un análisis de información para ver qué se tiene y qué se podría contestar, ¿no? Pero si quieren en esta pregunta de producción agropecuaria, nosotros hemos utilizado más técnicas de procesamiento de imágenes, pero se los dejo también ahí sí escritos en el Facebook. Entonces, ahorita a mí se me terminó el tiempo, seguiríamos con la siguiente presentación. Espero haber sido claro. Mil disculpas por todos los problemas que creo que veían un cuadrito al proyectar. Pero bueno, vamos a pasar a la